¿Recuerdas cómo en la escuela te hablaban de los mamuts? Vivieron. Luego se extinguieron hace muchísimo tiempo. Fin de la historia. ¿Pasamos a los dinosaurios? Pues bien, casi cada palabra de eso era mentira, no una exageración, no una simplificación para niños. Precisamente una mentira. Los mamuts no se extinguieron cuando te dijeron, no se extinguieron como te dijeron, y posiblemente pronto volverán a caminar sobre la tierra, literalmente de forma física, pero lo más extraño no es eso. Lo más extraño es que sabemos esto desde hace varias décadas, y aún así, seguimos contándoles a los niños el mismo cuento sobre la era de hielo. ¿Por qué? Esta es la pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. Empecemos con un hecho simple que vuela por los aires, toda la imagen habitual. Cuando preguntas cuándo se extinguieron los mamuts, la mayoría de la gente responde, bueno, hace unos 10.000 años terminó la era de hielo y desaparecieron. Más o menos así. Es lógico, eso es lo que nos dijeron mal. Hace 3.700 años, en la isla de Wrangel, que es un diminuto pedazo de tierra en el océano glacial ártico, a unos 200 kilómetros de la costa de Chukotka, vivía una manada de mamuts hace 3.700 años. Espera, déjame traducir esto a coordenadas comprensibles. Hace 3.700 años, el faraón egipcio Ramsés II aún no había nacido. La guerra de Troya, que se considera un mito, ocurrió en esa misma época, más o menos unos pocos siglos. En Mesopotamia ya se erigían ciudades de piedra con sistemas de alcantarillado. La gente leía, escribía, comerciaba, guerreaba, y en algún lugar de una isla en el Ártico, durante todo ese tiempo, los mamuts pisoteaban la nieve. Esto no es una exageración ni un error de datación. En 1993, el paleontólogo ruso Sergei Vartanyan, junto con sus colegas, publicó los resultados del análisis de los huesos de la isla de Wrangel en la revista Nature. La datación por radiocarbono dio una respuesta inequívoca. Los últimos mamuts vivieron allí hace unos 4.000 años. Este trabajo revolucionó los libros de texto. Debería haberlo hecho, pero por alguna razón nunca llegó a los libros de texto. Imagina una escena así. La isla de Wrangel, agosto, uno de los pocos meses verdaderamente luminosos del año, una temperatura de entre 4 y 6 grados. El viento del mar huele a yodo y musgo húmedo, y por la tundra pedregosa, entre colinas bajas, camina lentamente una pequeña manada, alrededor de una quincena de criaturas con pelaje largo y rojizo, con colmillos curvados hacia adelante y hacia arriba. Esto no es una imagen de un libro de texto de paleontología. Esto es casi ayer. Pero ¿cómo terminaron allí? Aquí es donde comienza una historia verdaderamente fascinante. Hace unos 12.000 años, cuando la era de hielo realmente comenzó a terminar, el nivel del mar empezó a subir. Los mamuts continentales, esos mismos que imaginamos sobre un fondo de nieve y cavernícolas con lanzas, realmente empezaron a desaparecer. La caza, el calentamiento, la reducción de los pastizales, todo junto. Una historia clásica de extinción, pero un pequeño grupo quedó atrapado. La isla de Wrangel quedó cortada del continente por el aumento del nivel del mar y los mamuts se quedaron allí solos, sin humanos, sin depredadores a los que no sabían cómo enfrentarse, con suficiente vegetación en los meses de verano, y sobrevivieron. No solo sobrevivieron,
sino que se adaptaron. El paleontólogo Adrian Lister, del Museo de Historia Natural de Londres, estudió los huesos de los mamuts de Wrangell y descubrió algo sorprendente. Se encogieron. Los mamuts insulares eran notablemente más pequeños que sus ancestros continentales, unos cientos de kilogramos menos pesados. Este es el efecto clásico del enanismo insular, donde un animal grande, al encontrarse en un territorio limitado, con recursos limitados, disminuye de tamaño con el tiempo. Cambiaban, evolucionaban justo ante nuestros ojos. Si nos medimos en la escala del tiempo geológico, entonces, ¿por qué terminaron desapareciendo después de todo? Aquí hacemos una pausa, porque no hay una respuesta inequívoca. D'Artagnan y sus colegas encontraron huesos, muchos huesos, y luego nada. La población era pequeña, tal vez unos pocos cientos de individuos en los mejores tiempos. La diversidad genética caía con cada generación. Algún evento catastrófico, una sequía, una tormenta de hielo inusual que pudiera cubrir la nieve con una capa de hielo y privar a los animales de alimento, pudo haber destruido a los últimos en un solo invierno. O llegaron los humanos. Los primeros rastros humanos en la isla de Wrangell se datan aproximadamente en el mismo periodo. Quizás sea una coincidencia, quizás no. Esta es una pregunta incómoda. Música, y no tiene una respuesta hermosa, pero nos lleva a otro hecho, que es aún más incómodo. Sabemos sobre los mamuts de la isla de Wrangell desde hace 30 años, y aún así les decimos a los niños que los mamuts se extinguieron al final de la era de hielo. Quizás se deba a que la verdad es más compleja de lo que cabe en una sola frase de un libro de texto. Tal vez se deba a otra cosa. Antes de seguir adelante, si estás viendo este video y te resulta interesante, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Lo que viene será aún más interesante. Mientras tanto, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. De verdad me interesa mucho saber qué tan lejos llega esta información. Disfruta del video. Ahora la sangre. Literalmente, el año 2013. Yakutia. La expedición de Semyon Grigoriev de la Universidad Federal del Noreste. Trabaja en la isla de Mali Liajovsky. Esto es en el mar del Aptev. Aproximadamente donde Siberia se adentra en el Ártico, buscan restos de mamuts en el permafrost. Es un trabajo habitual, nada sensacional. El permafrost entrega nuevos hallazgos cada año. A medida que se derrite, encuentran un cadáver con una antigüedad de unos 10.000 años. Una hembra parcialmente sumergida en el hielo. Comienzan a trabajar. Procedimiento estándar. Y de repente, de la incisión brota un líquido de color rojo oscuro, espeso, sangre. Más tarde, Grigoriev describió esto en una entrevista de esta manera. Al principio, nadie entendía qué estaba pasando. Físicamente, esto no debería haber sido posible. La sangre no puede conservarse durante 10.000 años. Las proteínas se descomponen, las células se destruyen, es bioquímica básica, pero el líquido estaba allí y el equipo lo recogió en contenedores. El análisis posterior demostró que, en efecto, era sangre, más bien, lo que quedaba de ella. Hemoglobina con un grado de conservación excepcionalmente alto. Los investigadores del grupo de Grigoriev publicaron un trabajo sugiriendo que las condiciones especiales de congelación podrían haber creado algo parecido a un anticongelante natural que ralentizó la descomposición a nivel molecular. Esta es una explicación
pero en sí misma es increíble, porque significa lo siguiente: el mamut se congeló tan rápido y bajo condiciones tan específicas que dentro de su cuerpo, en el sistema vascular, se conservaron moléculas orgánicas que en cualquier otra circunstancia se habrían convertido en polvo hace mucho tiempo. Este no es un hallazgo ordinario. Es una ventana. Los bioquímicos saben que si hay hemoglobina, puede haber otras moléculas. El ADN también es una molécula. Se destruye rápidamente, ¿verdad? Pero bajo las condiciones de congelación adecuadas, los fragmentos pueden conservarse, y esto nos devuelve a una pregunta que hace unos años parecía ciencia ficción. ¿Se puede traer de vuelta al mamut? No metafóricamente, sino físicamente. Aquí la historia da un giro que o bien deja a la gente sin aliento, bien la hace reír, dependiendo de qué tan bien hayan seguido la biología de los últimos 10 años, porque esto ya no es una pregunta de si es posible teóricamente, sino una pregunta de cuándo. George Church, genetista de Harvard y uno de los creadores de la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9 en su forma moderna, trabaja en esto desde el año 2015. Su laboratorio tomó el genoma del mamut, secuenciado, por cierto, de manera bastante completa, gracias precisamente a hallazgos como ese cadáver de Yakutia, y comenzó a integrar paso a paso los genes del mamut en el genoma del elefante asiático. ¿Por qué un elefante? Porque el elefante asiático es el pariente vivo más cercano del mamut. Sus genomas coinciden en un 99%. Imagina que tienes un texto de 3.000 millones de letras. Es necesario corregir 1,5 millones de ellas. Es un trabajo enorme, pero es el trabajo de un editor, no de un autor. El texto ya existe. Para el año 2023, el equipo de Church, que trabaja bajo el auspicio de la compañía Colossal Biosciences, informó sobre varios logros clave: la integración exitosa de los genes de resistencia al frío del mamut en las células del elefante y la formación de cultivos celulares con características de mamut. Esto no es un animal. Por ahora son solo células en una placa de Petri, pero las células están vivas hasta el nacimiento del primer mamut elefante, que la compañía llama elefante ártico. Quedan aún años de trabajo. Se necesita una madre de alquiler. Y justo aquí surge la pregunta que los científicos se hacen en voz baja entre ellos, pero que es más importante que todas las demás. ¿Para qué? No en el sentido de para qué gastar dinero, sino en el sentido de para qué traer de vuelta al mamut a un mundo que ya no es el mismo. Church tiene una respuesta. Él dice: los mamuts eran un elemento clave del ecosistema ártico, pisoteaban la nieve con sus enormes patas, y eso, por extraño que parezca, enfriaba el suelo. La nieve es un buen aislante. Cuando los mamuts pasaban sobre ella y la compactaban, el aire frío penetraba más profundamente, manteniendo el permafrost congelado. Sin los mamuts, la nieve está suelta. Aísla el calor. El permafrost se derrite. El permafrost que se derrite libera metano a la atmósfera. El metano, un gas de efecto invernadero decenas de veces más potente que el dióxido de carbono. El mamut, según esta lógica, no es una pieza de museo, es una herramienta de ingeniería climática. Esta es o bien la idea más inteligente que jamás hayas escuchado, o bien la más loca. Quizás ambas cosas al mismo tiempo. Hablemos ahora de lo que hace que toda esta historia sea verdaderamente espeluznante, no la resurrección del mamut,
ni la genética, sino esto. En el año 2021, en la revista Current Biology, se publicó un artículo de un grupo de científicos, bajo la dirección de Andrew Lawler. Analizaron los genomas de los últimos mamuts de Wrangell. Extrajeron fragmentos de ADN de los huesos, los compararon con los genomas de poblaciones anteriores y encontraron algo alarmante. El genoma de los últimos mamuts estaba roto. No en sentido figurado. Literalmente descubrieron mutaciones acumuladas en los genes responsables del olfato, el comportamiento social o la formación del esperma. La población fue demasiado pequeña durante demasiado tiempo. La endogamia acumulaba errores en el ADN con cada generación. Es como si copiaras un documento en una mala fotocopiadora y cada copia siguiente la hicieras a partir de la copia anterior, cada vez un poco peor, un poco más borroso. Los últimos mamuts de Wrangell posiblemente ya no podían oler con normalidad, posiblemente les costaba encontrar comida, posiblemente se reproducían peor, estaban condenados incluso antes de morir. La paleogenetista Patricia Paquiaca-Urtieta, una de las autoras del estudio, dijo en una entrevista que esto se parece a una desaceleración genómica. El organismo todavía funciona, pero el mecanismo ya está roto por dentro. Caminaban, respiraban, comían, pero su código ya contenía la sentencia. Marzo de 2025. Dallas, Texas. El laboratorio de Colossal Biosciences. No el sótano de un entusiasta. No el garaje de un emprendedor. Una institución científica seria con un presupuesto de cientos de millones de dólares y un equipo de varias decenas de genetistas de nivel mundial. Publican los resultados del experimento. Y el resultado está vivo. Literalmente, frente a la cámara hay un ratón de laboratorio común, al lado hay otro. Tienen la misma edad. Son de la misma especie, criados en las mismas condiciones, pero el segundo se ve diferente, pelaje largo, ondulado y de color marrón dorado, bigotes rizados, parece una pequeña bola peluda. Esto no es una raza, es el resultado de la edición de 7 genes simultáneamente, genes responsables del crecimiento del pelo, su textura, densidad y color, genes que los científicos identificaron tras analizar 59 genomas de mamuts. En otras palabras, leyeron las instrucciones para armar el pelaje del mamut, luego encontraron los capítulos análogos en las instrucciones del ratón y los reescribieron. El ratón está vivo, sano y peludo. No es un mamut. Nadie dice eso, pero es la prueba de que el método funciona, de que los genes que hacían al mamut, un mamut, pueden ser identificados, extraídos del ADN antiguo y puestos a funcionar en un ser vivo. Es como si encontraras los planos de un motor de diseño desconocido, un motor que no existe desde hace 4000 años, entendieras cómo está estructurado y armaras un pequeño modelo funcional. El motor arrancó. El siguiente paso es otra escala, la misma lógica, otro material. El elefante asiático. La compañía declara como objetivo los años 2027 a 2028. Esto es optimista. Todos lo reconocen, incluidos los propios científicos. 22 meses de gestación de un elefante son 22 meses de biología que es imposible acelerar con ningún dinero ni con ningún entusiasmo. Pero la dirección está elegida, el método funciona. Y las personas que se dedican a esto no son soñadores de ciencia ficción,
St. George Church de Harvard y Beth Shapiro, uno de los principales especialistas del mundo en ADN antiguo. Si resultará o no, no lo sabemos. Pero por primera vez en 4000 años, esto ha dejado de ser una pregunta de si es posible en principio, y es precisamente aquí donde la historia de los mamuts deja de ser una historia sobre mamuts, porque mientras algunos científicos en Dallas trabajan en el regreso de una especie que ya desapareció, otros observan cómo justo ahora, en tiempo real, a través de ese mismo cuello de botella pasan criaturas que aún están vivas y no tienen 4000 años. El tigre de Amur, el rinoceronte de Sumatra, el cóndor de California, el rinoceronte negro, la vaquita marina, una pequeña marsopa en el Golfo de California de la cual quedan, según las últimas estimaciones, menos de 10 individuos. Todos ellos pasan por lo que los biólogos llaman cuello de botella, el momento en que la población se reduce a un número críticamente pequeño e incluso si luego se recupera, en el genoma ya se acumularán esos mismos errores. Los mamuts de la isla de Wrangell no son una historia del pasado, son un libro de texto sobre lo que está ocurriendo ahora o una advertencia de lo que nos espera. Vaquita, recuerda esta palabra. Una pequeña marsopa que vive solo en un lugar de la Tierra, en la parte norte del Golfo de California, frente a las costas de México, una zona con un tamaño de aproximadamente 12 por 24 kilómetros, más pequeña que algunas ciudades. Actualmente quedan entre 5 y 13. Nadie puede decirlo con exactitud. La última expedición, en el año 2023, se adentró en el Golfo durante 17 días con drones y sensores acústicos. Encontraron entre 10 y 13, y esta es una buena noticia, porque podrían haber sido menos. No mueren a manos de cazadores furtivos que las cacen a ellas. Nadie las mata a propósito. Simplemente se enredan en las redes colocadas para otro pez. La totuaba, su vejiga natatoria, es muy valorada en la medicina tradicional china. La vaquita es una víctima colateral de un comercio ajeno, un daño colateral. Esto no es una catástrofe, es burocracia. El gobierno mexicano declaró una zona protegida ya en el año 2020. Los pescadores tienen prohibido entrar allí, pero entran. Las redes están puestas y las vaquitas mueren. Y ahora recuerda a los mamuts de Wrangell, una población pequeña, un territorio aislado. Cada generación con un poco más de errores en el genoma, luego un invierno malo o personas con redes, y eso es todo. La diferencia entre los mamuts de la isla de Wrangell y la vaquita del Golfo de California es de aproximadamente 4000 años y unos miles de kilómetros. El mecanismo es el mismo. El rinoceronte de Sumatra. Quedan menos de 50 en todo el planeta. Menos de 50. En febrero de 2025, en una reserva de Sumatra nació una cría, y esto se convirtió en una noticia internacional, el nacimiento de un solo animal, un acontecimiento del año. Cuando el nacimiento de un solo individuo es una sensación mundial, esto significa una sola cosa. La población ya es tan pequeña que cada nueva cría es estadísticamente significativa. Esto no es una alegría, es una señal de alarma envuelta en alegría, en genética. Esto significa que la diversidad está destruida, la inmunidad es uniforme, la resistencia a las enfermedades se ha reducido y la capacidad de adaptarse a los cambios está socavada. E incluso si la población se recupera numéricamente más tarde,
El daño genético ya está hecho. Se acumulará de forma silenciosa e invisible, generación tras generación. Así pues, los mamuts no se extinguieron hace 10.000 años. Los últimos de ellos caminaban sobre la Tierra hace 3.700 años, cuando los humanos ya construían pirámides y escribían leyes. En el permafrost se conservaban cadáveres con tejidos tan intactos que de ellos brotaba sangre 15.000 años después de su muerte. Hoy en día, los genetistas están literalmente reescribiendo el genoma del elefante, integrando en él los genes de resistencia al frío del mamut. Y lo hacen no por espectáculo, sino porque ven en ello una posible herramienta para luchar contra el cambio climático. Y al mismo tiempo, los últimos mamuts ya llevaban la destrucción dentro de sí. Su genoma estaba roto incluso en vida. Estaban vivos y, al mismo tiempo, ya desaparecidos. Esto cambia algo en la forma en que pienso sobre la extinción. La extinción no es un momento, es un proceso largo, silencioso e invisible desde el exterior. Primero se rompe algo por dentro, luego por fuera, y después venimos. Encontramos los huesos y decimos, se extinguieron, como si hubiera sucedido en un solo día. Ahora mira por la ventana. ¿Cuántas especies pasan hoy en día por este mismo cuello de botella? ¿Cuántos genomas están ya acumulando errores? ¿Cuántos seres viven ahora ahí? Al mismo tiempo, ¿ya llevan dentro su propia sentencia? No lo sabemos. Y esto es, tal vez, lo más terrible de toda esta historia. No que los mamuts hayan desaparecido, sino que nos estaban advirtiendo y no escuchamos porque pensábamos que era una historia sobre el pasado. Si has visto hasta aquí, significa que esto es importante para ti. Suscríbete para no perderte la próxima entrega. Hasta la vista.